Monique Wittig es una pensadora feminista francesa que se le considera parte del lesbofeminismo o feminismo lésbico. Además de teórica, también escribió ficción y poesía, pero siempre su obra estuvo vinculada al cuestionamiento de las normas heterosexuales y patriarcales que imperaban e imperan dentro y fuera del ámbito académico en el que ella se desenvolvía. Su obra dialoga con el marxismo y el materialismo y es un antecedente fundamental de la llamada teoría queer. Uno de sus libros más importantes es El pensamiento heterosexual y otros ensayos, donde se reúnen diferentes trabajos que dan forma a algunos de los principales planteamientos de la autora. Si bien los textos fueron escritos y presentados en diferentes momentos y no tienen una secuencia unificada a lo largo del libro, se mantienen ciertos aspectos que son nodales en la propuesta de Wittig. Fundamentalmente, esta autora critica la constitución de la sociedad sobre principios ligados a la división sexual y la naturaleza inherentemente heterosexual de los sujetos y la realidad. De modo que conceptos como pensamiento heterosexual, contrato heterosexual e incluso la categoría de lesbiana son construidos como dispositivos políticos que pretenden deconstruir la naturaleza opresiva del heteropatriarcado. En este video nos centraremos específicamente en el ensayo que da nombre al libro y algunos de los principales planteamientos que hace la autora en él. El concepto de pensamiento heterosexual, en primer lugar, es fundamental para entender el posicionamiento general de Wittig y sus aportes teóricos y políticos. La autora define el pensamiento heterosexual como aquellas ideas preconcebidas y categorías incuestionadas que conforman una suerte de pensamiento primitivo en el sentido que Levi-Strauss le da al término. Dicho pensamiento estaría en la base de los discursos científicos modernos y sus categorías que se toman como naturales y evidentes, como son, por ejemplo, la categoría de mujer, hombre, sexo, diferencia, historia, cultura y real. Según la autora, incluso cuando se pretende cuestionar la invariabilidad de lo natural, muchas veces se sigue reificando conceptos que reproducen una realidad heteronormada. En ese sentido dice, y por mucho que se haya admitido en estos últimos años que no hay naturaleza, que todo es cultura, sigue habiendo en el seno de esta cultura un núcleo de naturaleza que resiste el examen, una relación excluida de lo social en el análisis y que reviste un carácter de ineluctabilidad en la cultura como en la naturaleza. Es la relación heterosexual. Yo lo llamaría, continúa diciendo la autora, la relación obligatoria social entre el hombre y la mujer. La heterosexualidad aparece así como el elemento fundante de la sociedad. Dos aspectos son importantes para entender el modo en que actúa este pensamiento heterosexual y su eficacia. Por un lado, el pensamiento heterosexual está definido por una pretensión totalizadora a la vez de la historia, de la realidad social, de la cultura, del lenguaje y de todos los fenómenos subjetivos. Esto implica que no hay nada que pueda concebirse fuera de él, produciendo lo que con Berger y Luhmann podríamos llamar también un universo simbólico. El pensamiento heterosexual universaliza su categoría formulando leyes generales que valen para todas las sociedades, todas las épocas, todos los individuos, hablando por ejemplo de la diferencia de sexos o la cultura como categorías autoevidentes, pero que en realidad, según Wittig, no tienen sentido en absoluto más que en la heterosexualidad o en un pensamiento que produce la diferencia de los sexos como dogma filosófico y político. La base totalizadora y universalizante de este pensamiento, por una parte, opera incluyendo toda realidad dentro de su lógica, pero por otra también excluye posibilidades que no se corresponden con ella. La inclusión implicaría una subordinación de lo desviado, mientras que la exclusión llevaría a una negación de toda posibilidad de hablar si no es en sus propios términos, y también a que todo aquello que lo pone en cuestión es enseguida considerado como primario. Dicha exclusión nos niega, dice la autora asumiéndose en primera persona, toda posibilidad de crear nuestras propias categorías. Un segundo aspecto del pensamiento heterosexual es su ahistoricismo. Esto se desprende de lo anterior, ya que la tendencia universalizante hace que sus categorías sean extraídas de la historia para inscribirse en un espacio que, si bien puede no llamarse natural, tampoco se considera como dentro de lo socialmente construido. El ahistoricismo convierte el pensamiento heterosexual entonces en la racionalidad fundante de cualquier categoría de aproximación a la realidad. Este pensamiento se vehiculiza a través de discursos concretos.
El pensamiento de Wittig parte del presupuesto teórico epistemológico de que los discursos no son una instancia separada y ajena a lo real. Y aunque en algún momento se refiere a dichos discursos como propiciadores de una confusa cortina de humo para los oprimidos que les hace perder de vista la causa material de su opresión y los sume en una suerte de vacío histórico, lo cierto es que Wittig se distancia también del marxismo ortodoxo que plantea que los discursos son una mera justificación ideológica de la realidad material. Para esta autora, en cambio, estos en sí mismos tienen una condición material que afecta directamente a los sujetos oprimidos. Esto remite al carácter performativo de los discursos revestidos de autoridad, aunque la autora no utiliza el término performatividad, y particularmente de aquellos discursos que se definen como científicos y de los medios de comunicación de masa. En ese sentido, una de las principales críticas de la autora es hacia el psicoanálisis, ya que según plantea, no me cabe ninguna duda de que Lacan ha encontrado en el inconsciente las estructuras que él dice haber encontrado, ya que se había encargado de ponerlas ahí con anterioridad. El efecto performativo de los discursos remite entonces a una faceta de la realidad y una violencia material que opera directamente sobre los y las oprimidos en la medida que reproduce y que produce también condiciones objetivas y posibilidades de existencia. Entendiendo los discursos como un vehículo también de la violencia, Wittig señala la diferencia como la categoría que impone la opresión y la subversión de unos sujetos frente a otros. Sin embargo, la diferencia también tiene un poder subversivo en la medida que genera desplazamientos o que puede generar desplazamientos desde aquellos sujetos que han sido desautorizados por el poder para hablar. En primer lugar, la diferencia como opresión debe entenderse como el resultado de la necesidad de la sociedad heterosexual de producir un otro legitimante, un exterior que confirma la norma. De acuerdo con la autora, la sociedad heterosexual está fundada sobre la necesidad del otro diferente en todos los niveles. No puede funcionar sin este concepto ni económica, ni simbólica, ni lingüística, ni políticamente. Esta necesidad del otro diferente es una necesidad ontológica para todo el conglomerado de ciencias y de disciplinas que ella llama el pensamiento heterosexual. La diferencia no es entonces el modo en que se define la diversidad objetiva y material de cuerpos y sujetos, sino la producción de unos otros desde el discurso dominante. Porque si los discursos son una realidad material con efectos sobre los cuerpos, también dice la autora que dicho efecto asegura su eficacia solo cuando quienes pronuncian el discurso acerca del otro son socialmente dominantes. Esto se expresa en el concepto de diferencia de sexo en la medida que constituye ontológicamente a las mujeres en otros diferentes, mientras que los hombres no se consideran diferentes. El pensamiento heterosexual dominante implica así que rechazar la obligación del coito y las instituciones que dicha obligación ha producido como necesarias para constituir una sociedad es simplemente imposible, ya que hacerlo significaría rechazar la posibilidad de la constitución del otro y rechazar el orden simbólico. Hacer la constitución del sentido imposible sin la cual nadie puede mantener una coherencia interna. El poder del reconocimiento que se reserva al discurso dominante hace inteligible entonces la dicotomía y complementariedad de dos únicos sexos, lo que está asociado a lo que luego Butler llamará matriz heterosexual en tanto matriz de inteligibilidad. Así, dice Wittig, el pensamiento heterosexual instituido como pensamiento primario y fundante de la sociedad hace imposible, en consecuencia, pensar en una sociedad que vaya contra la norma heterosexual. Por eso, cuando el pensamiento heterosexual piensa en la homosexualidad, esta no es nada más que heterosexualidad. Por otra parte, la diferencia también puede entenderse como medio de liberación. Aunque la autora no lo dice explícitamente así, puede entenderse en ese sentido su negativa a reconocer a las lesbianas dentro de la categoría mujer. En la medida que hombre y mujer como formas esenciales de ser son conceptos políticos de oposición, quienes se asumen como lesbianas y gays tendrían que pensarse fuera de esos marcos de inteligibilidad para salir del círculo reproductor del pensamiento y la sociedad que los oprime. De ese modo, la afirmación de la diferencia, es decir, el no ser mujer o no reconocerse como hombre, opera como un mecanismo de desplazamiento que performativamente, a través de prácticas y discursos subalternos, da pie a otra realidad. La propuesta, tanto teórica como política de Wittig, es pensar el discurso en términos estratégicos, como un orden de materialidad que ya no podemos dejarle al poder del pensamiento heterosexual o pensamiento de la dominación. En la medida que se produzcan discursos propios y categorías que se salgan del sentido binario impuesto por los sistemas heterosexuales de pensamiento
y en los sistemas económicos heterosexuales se puede romper con la necesaria oposición que define un uno legítimo y un otro que lo constituye. Así, la autora, partiendo de su beta más marxista, hace análoga la relación de oposición de los sexos y la lucha de clases, para decir que dialécticamente la cópula que los reúne es al mismo tiempo la que preconiza su abolición. Es la lucha de clases entre hombres y mujeres la que abolirá los hombres y las mujeres.